Cada etapa de la historia humana tiene su propia tecnología de la información, o más bien el hombre emplea la tecnología que tiene disponible para el manejo de la información. Por otra parte, las necesidades del manejo de la información han sido el motor de desarrollos tecnológicos y aún culturales importantes. En esta época tenemos a nuestra disposición la tecnología electrónica de la computación y las comunicaciones, y esto ha transformado el manejo de la información. En ese sentido, nuestra época es la época de la tecnología de la información. Los únicos medios con que es posible manejar la información, es decir, que la podamos recibir nosotros, son los 5 sentidos. Estas son las vías de comunicación de nuestro cerebro con nuestro entorno. Aquí tienen ustedes apuntadores a diversos segmentos de video que les explicarán cómo funcionan nuestros 5 sentidos. Aquí hay otros apuntadores a video que explican más sobre los sentidos. Los animales primitivos solo son capaces de adquirir información y almacenarla para después poder tomar decisiones. El cerebro es el órgano de la información. La información que recibe el cerebro refleja la realidad de nuestro entorno. Esta realidad está construida con toda la información que nos llega, y esta realidad que tenemos de nuestro entorno nos sirve para reaccionar ante este entorno. Si el reflejo de la realidad no es adecuado y nos lleva a reaccionar indebidamente, la información no es segura. El entorno, a través de los sentidos, nos permite adquirir información para después procesar. Hay el proceso de adquisición y luego de almacenamiento. La memoria es el almacenamiento de la información. No hemos logrado descubrir enteramente cuál es la base anatómica o fisiológica de la memoria. Aquí tenemos algunos videos sobre este tema. Los animales menos primitivos pueden además organizar. Aparte de almacenar la información y organizarla, algunos organismos, algunas especies, la procesan de una manera un poquito más interesante. Cuando requieren las especies comunicar la información que han adquirido, requieren de alguna tecnología de transmisión de la información. Esa tecnología tiene que ser compatible con los mecanismos de adquisición de la especie, y como normalmente hemos dicho que son los 5 sentidos, entonces la tecnología tiene que ver con el uso de los 5 sentidos. Hay muchos ejemplos de la transmisión de información animal. Uno de ellos que me parece interesante y divertido es cómo le hacen las abejas para comunicarle a los miembros del panal en dónde está la ubicación de un arbusto lleno de flores muy apetitosas. La abeja que se encuentra, que se tropieza con ese arbusto, regresa al panal después de haber hecho su trabajo ahí, y al llegar se pone a bailar. En ese baile, que es un baile que está genéticamente programado, indica en qué dirección y durante cuánto tiempo tiene que volar una abeja para llegar a ese arbusto. Otro ejemplo muy bonito tiene que ver con el canto de los pájaros. Algunos pájaros tienen trinos muy simples, y normalmente dentro de esos trinos hay un trino que se caracteriza por ser el trino de alarma. Entonces, un pájaro emite un trino de alarma, pues los demás pájaros de su especie que lo escuchan se ponen muy atentos y listos para huir. Algunas especies de pájaros tienen trinos de alarma más complicados, y puede ser cuidado arriba, cuidado abajo, o inclusive más específico, gato arriba o gato abajo. Entonces, esta comunicación entre los pájaros nos muestra que las especies se comunican usando su propia tecnología. En este caso, si la transmisión de la información no sucede bien, es decir, que la información que le llega al receptor es distinta a la que envió el originador, se ha perdido lo que se llama la integridad de la información. Y esta pérdida de integridad puede tener consecuencias malas, como por ejemplo abejas hambrientas o pájaros aniquilados. Existen especies más avanzadas, como por ejemplo los homínidos, que no solo la usan y la transmiten, sino que la crean. Usando el cerebro, crean nueva información, y evidentemente esa información creada también es transmitida. Entonces se puede establecer un ciclo de retroalimentación, como que se muestra en esta filmina, en donde a diversos niveles y con diferente sofisticación se transmite la información que tiene un individuo usando alguna tecnología apropiada, y los otros miembros de la especie, usando la tecnología inversa, adquieren la información. Y como estamos incluyendo información creada que nadie más sabe, entonces los que reciben esta información ya aprendieron algo, o sea, tienen información nueva, y ellos también pueden crear nueva información. En este contexto, aquí tenemos un ciclo de retroalimentación positivo o virtuoso, como se dice.
En estos ciclos las fallas se amplifican, entonces la información que no es segura en su primera transmisión posiblemente se amplifique su inseguridad. Las fallas pueden residir en el origen de la información, puede que fallen las tecnologías o puede que fallen el almacenamiento y el proceso. Es una sucesión de pasos más o menos complejos y alguno puede. También se da la necesidad de usar almacenamiento externo. El proceso de transmisión no se da directamente de un sujeto a otro sujeto, sino que el originador de la información la deposita en un medio de almacenamiento temporal mediante alguna tecnología. Entonces, después de haber procesado e emitido la información, esta reside en un dispositivo o algún método de almacenamiento. Se necesita entonces también la tecnología inversa a la que se usó para colocar la información en el almacenamiento externo. Entonces es otro tipo de tecnología, o sea, la tecnología de comunicación directa originadora-receptor puede ser una y la tecnología de almacenamiento externo y su inversa puede ser otra. Un ejemplo de lo que les estoy diciendo sucede en muchas especies de mamíferos que son territoriales, hacen la comunicación mediante la orina. A mi perro le preocupa muchísimo salir de la casa y empezar a marcar su territorio instantáneamente, siempre va y marca su territorio. Entonces, esta acción de depositar su orina es la tecnología de transmisión. Los árboles, los postes son los dispositivos de almacenamiento externo y la tecnología inversa de adquisición es típicamente el olfato. Entonces aquí tenemos un ejemplo de transmisión en base a un almacenamiento externo. Si llueven, todas las marcas que mi perro ha colocado para definir su territorio desaparecen. Esa información ya no está disponible. Ha ocurrido una falta de disponibilidad, que es otra de las características inherentes de la información. La información debe estar disponible. Cuando por alguna razón esto deja de suceder, se dice que se dio un ataque de denegación de servicio. Tenemos otro tipo de adquisición de información, que es la información que yo puedo llamar ambiental. Es una información que no ha sido colocada por ningún miembro de nuestra especie, sino es la información natural. Aquellos que viven cerca del mar oyen constantemente el ruido de las olas al llegar a la playa. Esa es información de tipo ambiental. Esta información ambiental ha moldeado nuestra capacidad innata y nos ha transformado en lo que somos. Ese es un inicio del ciclo de retroalimentación que también ha contribuido a transformarnos como especie. Nuestra tecnología de la información caracteriza a nuestra especie y somos los únicos que la tenemos, es el lenguaje. Esto lo hemos usado como tecnología de la información por decenas o quizás centenas de miles de años. Adquirir esta información implica usar uno de nuestros sentidos, el oído, cosa que hacen muchas otras especies. Eso es para adquirir la información. Para transmitirla se requiere el uso de un instrumento que caracteriza a nuestra especie, lo que se llama el sistema de vocalización. Este sistema nos permite emitir unas pocas decenas de fonemas distintos en combinaciones prácticamente infinitas que nos permiten expresar cualquier cosa. Este instrumento lo podemos ver aquí dibujado y empieza en una parte que no aparece en este dibujo, que es el diafragma. Cuando el diafragma se contrae, hace que los pulmones suelten el aire que tienen adentro y se establece una corriente de aire que pasa por la tráquea. Encima de la tráquea hay una membrana que desgraciadamente recibe el nombre de cuerdas vocales. En realidad son membranas vocales. Al pasar el chorro de aire por la membrana vocal, como esta membrana está tensa y se pone a vibrar, eso es el equivalente al proceso que tiene que seguir un trompetista para lograr que salga un sonido de la trompeta. Si alguien agarra una trompeta y nada más le sopla a la boquilla, no aparece ningún sonido, tiene que producirse con los labios una vibración, la cual es entonces modulada por el resto del instrumento. Aquí pasa exactamente lo mismo. La parte del instrumento que modula la onda sonora producida en las cuerdas vocales está constituido por todos estos elementos y vean ustedes que es un sistema bastante complejo. La tecnología de la transmisión de la información que usamos nosotros, que es el lenguaje que se transmite mediante ondas sonoras de compresión en el aire, que presenta un problema. Cualquiera que esté cerca puede escuchar lo que estamos diciendo. En ese momento la información pierde su confidencialidad, es decir, el emisor y el receptor no pueden estar seguros que son los únicos que han escuchado eso. Esa pérdida de confidencialidad de información es algo que nos ha preocupado desde épocas inmemoriales. Esta pérdida de confidencialidad puede combatirse usando lo que se llama un código. Un código en realidad es un lenguaje diferente al que usamos normalmente. Y para poder usar un código necesitamos un diccionario bilingüe que convierta las palabras del idioma inventado al idioma normal. Esa es una de las formas de mantener la confidencialidad cuando se usa el lenguaje oral.
Vemos entonces que en el caso de nuestra especie tenemos un entorno, a través de los sentidos adquirimos la información, la cual almacenamos, organizamos, procesamos y creamos información nueva a partir de lo que ya tenemos almacenado. Emitimos la información usando nuestra tecnología, que es el lenguaje, y el receptor usa la tecnología inversa, que es el oído, que es el que capta esas ondas de compresión del aire y las transmite a señales nerviosas. Ese es el ciclo de retroalimentación o el ciclo de producción y transmisión de la información. Otras especies no tienen esta capacidad tan específica y solo pueden usar sonidos con muy pocos fonemas, en cuyo caso la capacidad de comunicación es muy reducida. La amplitud, la complejidad de nuestra tecnología de vocalización y de oído requiere de una especialización del cerebro extremadamente complicada que no la comprendemos. Todavía no sabemos bien cómo funciona esta tecnología, cómo afecta esta tecnología. Al principio nos diferenciábamos de los primates al aprender a hablar, pero luego se presentó el problema de preservar la cultura, es decir, evitar que un grupo de homínidos tuviera que descubrir la sopa de papa todos los días. Entonces, esta necesidad de tener una memoria histórica, por así decirlo, llevó a la aparición de los primeros, digamos, intelectuales, que eran los trovadores. Era gente a la que se le pagaba, es decir, se le proveía de alimentación y protección, siempre y cuando se acordaran de las tradiciones del grupo. Y eso normalmente se hacía a través de poemas, porque es más fácil recordar una historia que tiene una cierta métrica que una historia que no tiene métrica, y por eso se les llamaba trovadores, porque estaban prácticamente narrando con canciones. Ese era un mecanismo muy ineficiente, porque no garantiza ni la integridad ni la autenticidad de la información. El trovador le inventa cosas, las olvida y no sabe típicamente quién dijo qué, sino sencillamente está expresando una tradición del grupo. Esos trovadores, para recordar sus canciones, posiblemente tenían una sucesión de símbolos mnemónicos, es decir, podían tener algunos dibujitos, y cuando les pedían, a ver, cuéntanos cómo pasó todo esto, pues sacaban sus dibujitos, los ponían en el suelo, y entonces de esa manera iban recordando la historia que tenían que contar. Esto posiblemente dio origen a la escritura más antigua, que es la escritura pictográfica. Es decir, un pictograma es un dibujo que representa un ente que tiene una realidad física y el dibujo se parece a ese ente. Sin embargo, hay ideas, hay conceptos que no tienen una expresión física, hay sentimientos, hay esperanzas. Entonces, para completar un lenguaje que funcionara bien, se tuvieron que crear algunos símbolos que representaran, por ejemplo, el odio o el amor, y eso dio origen a la escritura ideográfica. Es ahí, por ejemplo, donde está ahorita el lenguaje chino. El lenguaje chino escrito es un lenguaje ideográfico. Se dice que un chino medianamente culto debe recordar aproximadamente 16.000 ideogramas. El resultado de esto es que todos los chinos son analfabetos, excepto aquellos que tienen una gran memoria y tienen tiempo para aprender 16.000 ideogramas. Después de la escritura ideográfica apareció el concepto de la escritura logogrífica, en donde se empezaron a usar los fonemas iniciales de los ideogramas, porque un ideograma representaba un concepto que se podía enunciar con palabras. Entonces la escritura logogrífica esencialmente tomaba el sonido que se producía al pronunciar la idea. Eso simplificó mucho el lenguaje escrito y dio lugar, hace como 5.000 años más o menos, a la escritura alfabética, en donde usamos un símbolo para representar cada uno de los fonemas que somos capaces de pronunciar. Nosotros usamos aproximadamente 40 fonemas en total. Entonces necesitamos nosotros y esas otras especies asegurarnos de que el ciclo de retroalimentación sea positivo, que sea constructivo y que contribuya a los objetivos del momento. Se necesita pues tener información segura. Al emplearse el lenguaje surge la posibilidad de adquirir información de segunda mano, que no corresponda a lo que dijo el que la comunicó inicialmente. Es el famoso jueguito del teléfono descompuesto. A mí me dicen una cosa y yo la repito con alguna variación. Después de haber sucedido esto varias veces, quizás el que escuche ya no tiene ni la menor idea de qué es lo que yo dije al principio.
La información entonces ha perdido otra de sus características importantes, que es la autenticidad. La autenticidad quiere decir que se reciba exactamente lo que se transmitió. Entonces tenemos estas 4 características de seguridad de información: la confidencialidad, la integridad, la autenticidad y la disponibilidad. Son las 4 básicas y no tienen nada que ver con las tecnologías, tienen que ver con las propiedades mismas del uso que se le da a la transmisión de la información. Cuando estamos tratando de manejar la información en forma segura, normalmente no es posible tener vigentes todas estas 4 características simultáneamente y con el mismo nivel de importancia. Entonces, las circunstancias en las que está inmerso el ciclo de retroalimentación determinan cuáles de esas características son las más importantes y más deseables. Y ahí es donde tenemos que enfocar nuestro esfuerzo de seguridad de la información. Para poner un ejemplo de que el contexto en que se procesa la información y se transmite muestra cuáles de las propiedades de seguridad son importantes, piensan ustedes en un caso de guerra. Si el mando le ordena a un pelotón atacar a las 5 de la tarde y esa información no llega en una forma auténtica, pues a lo mejor atacan a destiempo. Si esa información no se mantiene confidencial, los enemigos quizás la puedan interceptar y estar esperándolos para sorprenderlos en su ataque. Otro ejemplo, que el contexto tiene importancia en qué propiedad de la información hay que mejorar. Piensen ustedes en las transacciones bancarias. Ahí lo que queremos es que el saldo sea el verdadero saldo, o sea, tiene que haber autenticidad de la información. Y también, si estamos manejando transacciones monetarias, la integridad de las transacciones tiene que garantizarse, si no, es imposible realizar transacciones que sean seguras. El arte de combinar el nivel de importancia de cada una de las 4 componentes de seguridad de la información, o la disciplina de equilibrar esas componentes, es lo que se llama seguridad de la información.